El título de la ponencia que presentamos es Derecho a la protección de datos y derecho a la intimidad y objeción de conciencia en relación con las leyes sobre aborto y eutanasia en España. Cuando hablamos de conciencia nos referimos a una palabra con múltiples significados. Se trata de un concepto que hace referencia a pluralismo y democracia, a derechos y libertades, a tolerancia y a respeto. Aun cuando pueda parecer que estamos abordando un concepto de índole moral, no deja de tener sus repercusiones en el orden jurídico. Fuchs entiende que la conciencia de una persona establece una necesidad o disposición sentida para actuar de acuerdo con el conocimiento o la creencia, dándole un sentido de integridad personal cuando hace lo mejor que puede, y un sentido correspondiente de fracaso interno o frustración cuando, por culpa suya, no puede hacerlo. Sumalti, por su parte, afirma que la conciencia surge de un compromiso o intención fundamental de ser moral. Se trata de una realidad que no puede ser objeto de dualismo, es decir, no puede entenderse la conciencia separada de la persona. De ahí que sea necesario sostener que forma parte de una visión integral del sujeto. Engloba aspectos cognitivos, emocionales y motivacionales de la vida moral y lleva al individuo a una autoidentificación con ellos que determina su obrar y actuar. Es por ello que la conciencia puede ser considerada como el más fundamental de todos los deberes morales, el deber de unir los poderes de la razón, la emoción y la voluntad en un todo moral integrado basado en los principios e identidad morales más fundamentales. A través de la reciente práctica legislativa y jurisprudencial surge la pregunta de si la objeción de conciencia puede ser considerada como un auténtico derecho fundamental o, por el contrario, las soluciones a las que se ha llegado con las limitaciones a las que es sometida convierten a esta figura en una ficción más que en un derecho. Además, en este trabajo se reflexiona sobre la objeción de conciencia en el contexto de las leyes españolas sobre eutanasia y el proyecto de ley sobre aborto. En ellas aparece la nueva figura jurídica del registro de objetores, concepto que permite ahondar sobre la relación que existe entre el derecho a la protección de datos personales, el derecho a la intimidad y la objeción de conciencia. La metodología que se sigue versa sobre el análisis de fuentes doctrinales y jurídicas, sobre todo en lo referente a la configuración de la objeción de conciencia como derecho fundamental. A esto se añadirá el estudio de la reciente jurisprudencia tanto en el ámbito de la Unión Europea como en Estados Unidos, así como de las soluciones que en el derecho comparado se han desarrollado para abordar el tema de la objeción de conciencia, en concreto en relación con la práctica de la eutanasia. Además, se reflexionará sobre los datos que otros registros de objetores ya existentes en España a nivel de comunidades autónomas ofrecen para medir la eficacia real de esta figura. Los resultados que este estudio defiende son que en tanto que la objeción de conciencia ha de ser concebida como un derecho fundamental, tal y como se desprende tanto de la Constitución española como de normativas a nivel europeo, no puede ser adscrita a obstáculos innecesarios que vayan más allá de los legítimos límites a los que todo derecho humano se haya sometido. Un ejemplo de estos obstáculos es el registro de objetores, presentes en las leyes anteriormente citadas, que no solo dificulta el ejercicio del derecho a la objeción de conciencia, sino que implica una violación de la actual legislación en materia de protección de datos, así como una vulneración del derecho a la intimidad y a no declarar en torno a las creencias personales a las que toda persona tiene derecho. El registro de objetores lleva consigo una vulneración del derecho a la libertad religiosa o a la libertad ideológica y de creencias, al suponer que las creencias personales de los médicos y del personal sanitario deben constar en un registro público, ya que esas creencias pertenecen a la esfera íntima de la persona y no se puede obligar a nadie a declarar sobre su propia ideología o creencias. Por otro lado, supone también una vulneración del derecho a la intimidad, según la legislación española y europea de protección de datos, en virtud de la cual los objetores a los que la ley obliga a inscribirse tienen derecho a negarse a que sus datos se incluyan en un registro que tiene la consideración de fichero, en el sentido del reglamento establecido por el Parlamento Europeo y el Consejo el 27 de abril de 2016. A todo ello hay que añadir que el registro implica una vulneración del derecho a la igualdad y a la no discriminación, ya que el conocimiento de las creencias personales de los médicos y del personal sanitario puede suponer una carga negativa a la hora de la contratación o del despido, y además puede conllevar un temor fundado entre ese personal sanitario, que inducido por el miedo a registrarse como objetor,
pueda tener repercusiones negativas en sus expectativas de ascender en su puesto de trabajo y de la promoción profesional. La doctrina del Tribunal Constitucional ha establecido como inconstitucional cualquier medida que pudiera tener efecto disuasorio para el ejercicio de cualquier derecho. Además, la ley de eutanasia establece la existencia de ese registro, pero no especifica quién tiene acceso a él. Estos términos tan abiertos e indeterminados pueden poner una limitación injustificada del contenido constitucionalmente protegido de derecho fundamental a la protección de datos personales, tal y como se recoge en el artículo 18.4 de la Constitución española. Una posible solución que permitiría la supresión de cualquier tipo de registro y ofrecería un cauce más inclusivo a la figura jurídica de la objeción de conciencia podría ser la creación de equipos médicos en los que aquel personal sanitario objetor a la práctica de la eutanasia pudiera hacerse cargo de todos aquellos cuidados que el paciente en ese ámbito pudiera necesitar, quedando al margen de cualquier tipo de actuación que pudiera asociarse a la práctica concreta de la eutanasia. Esta solución requeriría una clara distinción entre la atención al paciente y la práctica de la eutanasia, pero salvaguardaría ambos derechos, tanto el derecho del paciente a obtener la atención sanitaria que requiere, como el derecho del médico y del personal sanitario a ejercer su derecho fundamental a la objeción de conciencia.